Parte de los argumentos de Pablo en cuanto a la justificación por la fe es que los gentiles pueden llegar a ser hijos de Abraham en la fe sin tener que guardar la ley de Moisés, sin tener que circuncidarse. Entonces, eso crea una pregunta. Dios había escogido al pueblo de Israel como su pueblo especial. Y ahora que el evangelio está yendo a los gentiles en el ministerio de Pablo, entonces Dios está levantando un pueblo nuevo, una iglesia compuesta de judíos creyentes y de gentiles. ¿Qué sucedió entonces con el pueblo de Israel? Dios abandonó al pueblo de Israel que él había escogido. Y entonces, si Dios abandonó al pueblo de Israel, ¿abandonará también a los seguidores de Jesús? Esas son preguntas importantes que el apóstol Pablo contesta para que la gente no esté confundida. Y ese va a ser el tema de nuestro estudio de hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciado hermano, ¿cómo te encuentras hoy? Qué placer verte, Rafael. Aquí estamos juntos de nuevo para hablar acerca de Pablo y de las leyes. Esto es muy emocionante. Sí. Bueno, el libro de Romanos es un libro maravilloso. Pues debemos comenzar con una oración, ¿verdad? Comencemos. Gracias, Señor, porque confiamos en ti, tenemos seguridad que tú estás en control de nuestras vidas y nos ayudas a entender tu relación con Israel, tu relación con nosotros y tu relación con los gentiles. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Vamos a comenzar el estudio de hoy leyendo un pasaje en Romanos capítulo 9. Verdad digo en Cristo, no miento, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. A ellos también pertenecen los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Bien, Johnny, entonces encontramos aquí que Pablo está expresando este gran pesar por el tema que él menciona, que el pueblo de Israel ya no tiene ese estatus que tenía antes como el pueblo escogido de Dios y que ahora se ha mudado ese privilegio hacia la iglesia cristiana. Y entonces él dice que él quisiera hacer como Moisés. Si recordamos, Moisés quería dar su vida para que Dios no castigara al pueblo de Israel, no destruyera al pueblo de Israel. Pero entonces aquí tocamos un tema, Johnny, que me gustaría tocar el tema del antisemitismo. Porque es bien sabido que en la historia del cristianismo muchas veces el pueblo cristiano, las iglesias cristianas, los líderes cristianos y políticos han hablado en contra de los judíos y parte de eso se lo quieren basar en lo que la Biblia enseña acerca de que el pueblo judío rechazó a Cristo y fueron ellos los que condenaron a Cristo y mataron a Cristo. ¿Nos enseña a nosotros el Nuevo Testamento a ser antisemitas? No, definitivamente no. Primero, si fuéramos antisemitas, al primero que tenemos que rechazar es a Jesús. La genealogía de él está bien establecida. Él es descendiente de la familia israelita, la familia judía. Segundo, ¿quién te dio derecho a ti a juzgar en nombre de Dios? Si Dios rechaza o no rechaza, es problema de Dios. Él es el juez. Ningún ser humano es juez.
Ni siquiera los hermanos ancianos de la iglesia y pastores o juntas de la iglesia son jueces de la salvación de los que están dentro de la iglesia. A veces nos pensamos nosotros arrogantemente que nos toca decidir, pero Jesús lo dijo claro, Él le enseñó que la cizaña y el trigo van a estar juntos. ¿Hasta cuándo, Rafael? Hasta el final. ¿Y quién es el que hace la cosecha? Jesús. Y Él es el Señor de la cosecha. Así que si nosotros en la iglesia no podemos separar el trigo de la cizaña, tampoco tú puedes condenar a los judíos. No nos toca a nosotros, Rafael. Sí, entonces volvamos a leer este pasaje que leímos anteriormente. Pablo dice, a ellos también pertenecen los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. O sea que como mencionaste, Jesús era judío. Habría que rechazarlo a Él. Y entonces allí se ve que Dios cumplió el propósito de traer el Salvador del mundo a través del pueblo judío como le había prometido a Abraham. Y hace mucho de eso ya. Y entonces, bueno, encontramos que esa posición de que nosotros pudiéramos ser personas antisemitas, eso no hay ninguna justificación para tal actitud en la Biblia. Nosotros debemos de amar a la gente judía como amamos a cualquier persona porque son hijos de Dios, los cuales Él quiere traer a la salvación. Pero esto, Rafael, no nos puede permitir olvidar el antisemitismo que ha sido sembrado en la iglesia. Por ejemplo, Hitler y sus secuaces tuvieron tanto éxito en Alemania sembrando odio hacia los judíos, no fue por casualidad, fue porque Martín Lutero así lo enseñó. Estamos celebrando 500 años de la Reforma, pero la Reforma no es un movimiento perfecto y bonito que todo está bien puestecito. La Reforma era antisemita, particularmente Lutero, y esa herencia se la dejó al pueblo alemán y por eso se lo tragaron antes de la Segunda Guerra Mundial y se convirtieron en antisemitas como nación entera. No era Hitler el que era antisemita, la nación entera lo era y se estaba alimentando de la misma justificación por la fe que nosotros nos alimentamos por el mismo autor, Martín Lutero, el antisemita racista. Y eso no puede quedar olvidado. Sí, correcto. Tenemos, ¿cómo se llama? Tenemos responsabilidad los cristianos por expulsar cualquier antisemitismo de nuestro vocabulario, de nuestras iglesias, de nuestras creencias. Amén. Vamos a ir al siguiente pasaje. Continúa Pablo el argumento, dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que son descendientes de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no son hijos de Dios los hijos según la carne, sino que son contados como descendencia los hijos según la promesa. Bien, entonces, Johnny, si pudiéramos decir que Dios abandonó, nos atreviéramos a decir que Dios abandonó a Israel, no fue que la promesa de Dios falló, porque Dios le había hecho muchas promesas a través de diferentes patriarcas y profetas al pueblo de Israel de que ellos eran una nación santa, un pueblo escogido, un real sacerdocio. Ellos eran el tesoro de Dios en la tierra. Entonces no fue que Dios cambió de parecer, sino que podemos decir que Israel, estando consciente de todas las bendiciones que tenía, se hizo orgulloso. Israel tenía la presencia de Dios en su medio, ya sea en el santuario del desierto o en el templo en Jerusalén. Tenía la ley moral de Dios que les daba a ellos tantas ventajas. Tenían las leyes de salud que les daban mejor salud. Tenían una cantidad de evidencias del amor de Dios y eso puede llegar a constituirse en una caída cuando uno interpreta que las bendiciones de Dios las recibimos nosotros porque somos gente especial, porque somos merecedores de una gran cosa. Como que hay algo en nosotros que nos capacita, simplemente por ser, por haber nacido. Sí. Y lo que Pablo está diciendo, entiendo yo, como tú has reflejado y reflexionado, no es asunto de la vagina por la cual naciste, no es asunto de quién es tu padre y tu madre,
Es asunto de la promesa. Y ahora Pablo entonces tira ese argumento al próximo paso lógico, que vamos a estar estudiando, que el que recibe la promesa, aunque no haya tenido la parte genética, se convierte en hijo de la promesa. Así que el pueblo sigue igual. Sí, pero entonces el tema es que ese orgullo llega a ser, el orgullo en todas las bendiciones que Dios les dio, llegó a ser la caída de ellos. Porque cuando nosotros llegamos al Evangelio y vemos las experiencias que tuvo Jesús con los líderes de la nación judía, encontramos que precisamente ese era el problema. Y vamos a ver en Juan capítulo 8. Respondieron, estos son los judíos hablando con Jesús, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora intentáis matarme a mí, que os he hablado la verdad, lo cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no hemos nacido de fornicación. Un padre tenemos, Dios. Johnny, Jesús los escuchaba hablar y veía en ellos ese orgullo de que eran gente especial porque eran hijos de Abraham, que ellos no eran como Jesús nacido de fornicación, que ellos eran personas moralmente superiores. Y eso de que no eran como Jesús nacido de fornicación fue algo que persiguió a Jesús desde su nacimiento, el chisme alrededor del barrio, que él era un hijo ilegítimo. Y ellos están haciendo referencia a ese chisme local. Sí. Y tirándoselo en la cara a Jesús, tú naciste de una madre soltera. Exacto. Jesús no tenía el pedigrí que tenían estas personas y ese orgullo que ellos desplegaban, que Jesús podía ver claramente, Johnny, el odio, la política, la hipocresía, el homicidio, lo podía ver claramente, pero ellos en su soberbia espiritual, en su ceguera espiritual, podían ver el mundo en sus propios intereses, pero no veían el pecado que tenían en sí mismos. Misericordia aquí. El orgullo. ¿Cómo puede ser una gente tan ciega? Esa es la pregunta, Rafael. ¿Cómo puede ser una gente tan ciega? Y esa pregunta, Rafael, es buena porque es para ti y es para mí. Es para todos los que estamos en este programa juntos a través de la cibernética. En este momento, cuando sea este momento, tú y yo estamos juntos preguntándonos cómo puede ser esto. Y esto me aterra porque me pone todos los dedos apuntándome a mí. Me miro en el espejo y digo, ¿estoy yo viviendo por la promesa o pretendiendo vivir por la ley y la genética? Esa es la pregunta, Rafael. ¿Me creo yo que soy bueno porque soy adventista del séptimo día y guardo el séptimo día como sábado y por lo tanto soy superior a los demás y voy flotando en el aire? Así pensaban muchos de los judíos, los que estaban condenando a Jesús, y condenamos nosotros a los demás cuando estamos vacíos y somos nada más sepulcros blanqueados porque no somos hijos de la promesa. Yo quiero ser hijo de la promesa, Rafael. Pues claro, todos necesitamos ser hijos de la promesa, Johnny. Ese orgullo de los fariseos, como estabas diciendo, lo podemos tener nosotros, de pensar de que por nuestra religión, por nuestro conocimiento, las bendiciones que hemos recibido de Dios, somos mejores que aquellos que son pecadores. Y ocasionalmente yo oigo hablar, hay un versículo donde el fariseo dice, te doy gracias, Señor, porque tú no me hiciste, ayúdame. Como uno de estos infelices, no me hiciste mujer, no me hiciste como uno de estos infelices publicanos. Ni como este publicano que está aquí. O sea, ese orgullo del estatus que no le pertenecía a él, sino que era un estatus que Dios le había dado. Y nosotros no podemos caer en esa trampa de ese orgullo. Tenemos que ser como el publicano que estaba orando al lado de él. Señor, ten misericordia de mí, pecador. Sí. Vamos a continuar viendo los argumentos de Pablo en Romanos. Pero no solo esto, pues también Rebeca concibió de un solo hombre, de Isaac nuestro padre. No habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal.
para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera, no por las obras, sino por el que llama. Cuando Dios le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Johnny, entonces aquí tenemos un pasaje que es difícil de entender porque estamos tratando el tema todavía de que Dios eligió al pueblo de Israel, pero ahora ha movido su llamado hacia los gentiles y está aceptando no solamente a los judíos que manifiestan fe en Jesús, sino a cualquier gentil. Ha movido eso y entonces está haciendo la comparación con los dos hijos de Rebeca, Jacob y Esaú. Y entonces dice una cosa extraña donde dice Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y leyéndolo así, únicamente ese lenguaje sin entender las culturas y las expresiones, uno pudiera creer que la Escritura está diciendo que Dios es caprichoso en el sentido de que ahí hay dos niños que no han nacido, no han hecho nada malo, pero entonces Dios se ensañó contra uno y dijo voy a beneficiar al otro. Aquí lo que estamos viendo es otra cosa. Lo que estamos viendo no es un mal carácter de parte de Dios, no es que Dios está odiando, despreciando a un niño que no ha nacido, sino que Pablo está hablando acerca de la soberanía de Dios en escoger a uno de ellos para ser el padre de la nación judía. O sea que Dios le había dicho a Abraham, tú vas a ser el padre de una gran nación. Bueno, esa nación iba a venir de uno de estos dos hijos y Dios escogió a Jacob, pero al otro lo dejó a un lado. Él no iba a recibir esa bendición. ¿Está correcto nosotros pensar que Dios tiene ese poder de escoger? La pregunta es muy importante, pero voy a empezar por otra pregunta. Okay. En vez de contestar si Dios tiene ese poder para escoger o no. Lo primero que tenemos que entender, sugiero, Rafael, es la manera de pensar del pueblo semita del antiguo cercano oriente. Tú y yo somos occidentales, no importa dónde estés escuchando esto, si hablas español, eres occidental. Y en el occidente tenemos una persuasión a poner las cosas cronológicamente en orden. Y un evento ocurre antes que el otro. Y eso tiene importancia en la causa y el efecto, que es otro elemento que define nuestra manera de pensar. Y no hay mucho tiempo, así que resumo. En el judío, en el pensamiento judío, las palabras que está diciendo, que está escribiendo Pablo, que se refieren aparentemente a un evento del futuro, no lo ven ellos así, porque ellos no ven el tiempo como lineal, ellos ven el tiempo como un ciclo, como algo que está recurrente, y se habla como del pasado y del futuro, y en realidad te está mirando desde el presente al pasado. Es decir, cuando Pablo lo dice, ya Esaú había rechazado, ya Esaú había vendido su primogenitura, ya Jacob había aceptado, ya Jacob se había arrepentido, todas las cosas habían sucedido, pero él las pone en la boca de Dios al momento de nacimiento. Estoy comunicando. Si tú eliminas el concepto del tiempo, como nosotros lo vemos, todo lo que está haciendo la Escritura es declarando lo ya acontecido, el libre albedrío. Sugiero yo que si Dios quisiera o no quisiera hacerlo, esa no es la pregunta. La pregunta es cómo lo escribieron los autores. Y lo están escribiendo desde el punto de vista semítico, donde no hay pasado, presente y futuro en el hebreo, sino que hay calidad de pensamiento en el verbo. Y lo que está diciendo aquí es la declaración de la vida que ellos vivieron, y esa vida ya venía desde el nombre cuando fue dado al momento de nacimiento. Pero entonces, Johnny, este tema de que Dios escoge a uno y descarta al otro, aborrece al otro, es un tema que el que lo lee hoy en día dice, bueno, ¿será que Dios me ha aborrecido a mí también? Yo no hice nada como Esaú no hizo nada, y Dios me ha tratado mal.
No hizo nada si lo visualizas cronológicamente, que está hablando antes de que ocurran los eventos. Pero si lo visualizas como he estado tratando de explicar, Ajá. que es desde el futuro que se está mirando al pasado, ya la vida la vivió. Sí, bueno, pero es que la persona que hoy en día cuestiona que si Dios le extiende a él su gracia y su amor y su perdón, esa persona tiene dudas, posiblemente leyendo pasajes como este. Correcto. Pero yo lo que pienso, Johnny, es que este no es el único pasaje que nos habla a nosotros acerca de la actitud de Dios hacia los seres humanos. Hay muchos otros pasajes que si hay alguno que no está claro, hay otros que sí están muy claros y que dan un mensaje bastante decisivo, bastante claro hacia el amor de Dios y su favor hacia los pecadores que lo buscan. Y leamos uno de esos pasajes en el libro de Juan. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, está claro, Johnny, que la actitud de Dios hacia el pecador es aquella de amor. Correcto. O sea, la Biblia a nosotros nos ha explicado en diferentes partes que Dios ni siquiera esperó a que el ser humano lo fuera a buscar a Él, sino que Dios tomó la iniciativa. Él nos vino a buscar a nosotros. Él envió a su Hijo al mundo para salvar a los pecadores. Él buscó la forma de atraer a todos y llamarlos a la salvación. La persona que duda del amor de Dios, que puede tener alguna duda, tiene que leer pasajes como estos y el mensaje está claro. Y el mensaje es uno de fe y de aceptación de la promesa. Lo que está diciendo el texto, todo aquel que crea, todo aquel que recibe. Y es lo mismo que Pablo estaba diciendo, que era un asunto de ser hijo de la promesa. La palabra de Dios nos toca a nosotros aceptarla. Dios no obliga a nadie. Todo el que acepta es israelita, según la promesa original. Pero lo interesante, Rafael, es que se cambiaron las leyes y la forma de serlo. Hubo un cambio radical. En Dios hay cambio. En las promesas de Dios hay cambio. Al mismo tiempo que hay permanencia. Pero entonces esa permanencia y el cambio de Israel, de una nación escogida, y el cambio hacia la inclusión de los gentiles, nosotros debemos de verlo como la demostración de que la salvación no es una cuestión biológica, no es una cuestión de qué ADN traemos físicamente, sino el tema espiritual. Las promesas de Dios no han cambiado, el amor de Dios hacia el Salvador no ha cambiado, sino que lo que ha cambiado es que de una sola nación, la intención de Dios siempre fue de abrir la salvación a todas las naciones, todas las tribus, todas las lenguas, todos los pueblos, razas, géneros de personas, para que todos disfruten del amor de Dios, porque todos somos hijos de Dios. Exacto. Lo mismo que tú estás diciendo, también se puede decir que sí es un asunto de ADN, pero el ADN no es biológico, es un ADN de salvación por fe y por promesa, usando la palabra original con el texto que empezamos de Romanos, es un ADN de promesa. Y si tú aceptas la promesa por la fe, pues tienes el ADN correcto. Y así toditos tenemos el ADN y vamos para salvación. Amén, amén. Vamos a seguir el pasaje en Romanos, continuar los argumentos de Pablo. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios por haber aceptado a los gentiles? De ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadeceré. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice al faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurece.
Ahora, este es otro de esos pasajes, Johnny, que puede dar temor en el sentido de que, bueno, Dios endureció a tal persona, la Escritura habla acerca de que Dios endureció, porque ya Faraón era una persona dura, una persona que no quería ceder, era el rey del universo, creía él. Y cuando Dios viene a retarlo, él se pone duro porque él quiere ganarle a Dios. Él no quiere soltar a los judíos, él no quiere ceder al mandato o al pedido de Dios, el mandato de Dios a través de Moisés, que dejara a su pueblo ir. Mientras Dios más le decía a Faraón y más plagas le mostraba, más duro se ponía Faraón. Correcto. Este endurecimiento que Dios hace es una distribución de evidencias. Evidencias de su amor, evidencias de su poder. Y mientras más evidencias Dios pone y más te resistes tú, ¿qué está sucediendo? Te estás endureciendo. No es que Dios endurece directamente, Dios endurece indirectamente. Es una consecuencia de las evidencias que da Dios que se endurece el que no quiere aceptar. Porque si rechazó uno y rechazó dos y ya va por 100 y sigue rechazando, entonces la persona al rechazar la evidencia se endurece por lo que Dios hace en su decisión. Esa es la ecuación. Y algo parecido, Johnny, a lo de Faraón con lo de los hermanos de José, en el sentido de que Dios utilizó la dureza de sus corazones, la crueldad que ellos albergaban hacia su hermano, para traer bien al mundo. Así lo interpretó José. Que es lo que Romanos 8:28 nos invita a pensar. Sí. No es que Dios puso a los hermanos para que fueran duros, es que Dios transforma la dureza de los hermanos para que se haga bien. Romanos 8:28, todo ayuda para bien, pero no es que Dios manda a alguien a que haga algo malo, que mate a una hija, que haga algo terrible, para que entonces tú puedas mostrar los colores de la fe. No, que Satanás, el enemigo, es responsable de lo malo y todos los secuaces del enemigo, el Señor los reprenda y el lago de fuego y azufre está para ti. Así que prepárate, eso se lo digo al enemigo, porque el enemigo también está viendo. Las fuerzas del mal están presentes y los reprendo en el nombre del Señor. Pero ahora, hablándote a ti, escucha, y vidente de este programa, Dios te invita y es tu decisión la que va a determinar si te cierras el corazón o si aceptas la promesa. Yo quiero aceptar la promesa, repito por segunda vez. Amén, yo también. Dios no nos endurece a nosotros, Dios nos muestra evidencias de su amor, Dios nos llama, nos atrae con mensajes de aceptación, promesas de salvación, y siempre está en nosotros tomar esa decisión. Nosotros hemos experimentado que Dios no nos obliga a aceptar, pero tampoco nos está ahuyentando. O sea que yo soy el dueño de esas decisiones, tú eres el dueño de esas decisiones. Tenemos que animar a las personas a seguir a Jesús. Y Johnny, se nos ha acabado el tiempo, vamos a tener que despedirnos ya. Apreciados hermanos, Dios les bendiga abundantemente. Muchas gracias.